I am not I am. Yo que supe ser rey, mendigo, esclavo, soldado, artesano y corcel. Yo que supe mirar ríos, montañas, llanuras, lunas, soles y estrellas. Yo que pude ser todo lo que no fui y que soy todo lo que no fui, más lo que soy. Yo que no supe ser traidor ni mentiroso, hoy muero por lealtad a la profesión. Yo que pudiendo elegir cualquier cosa, elegí ser poeta para morir y resucitar cuando quiera. Yo que supe tocar bocas, manos, espaldas y ojos somnolientos. Yo que me quedé esperando el milagro verdadero, donde las palabras se transforman en fuego. Yo que supe ser narcótico, somnífero, vago, borracho y pendenciero. Yo que necesito sentir el aire en la cara para confirmar que sigo existiendo. Yo que casi nunca pude decir las palabras correctas en el momento oportuno. Yo que dibujé mi destino en una hoja 1000 veces para tirarla y volver a escribirlo. Yo que pienso, luego existo, luego me arrepiento y vuelvo a morir. Yo que soñé a la luna de muchas formas y colores. Yo que me aferré a la ilusión más narcótica que es el amor. Yo que cargué las armas con palabras y disparé sin parar símbolos por el aire. Yo que no sabía que era yo. Yo que puedo jugar a ser divertido, excéntrico, payaso y loco. También puedo jugar a ser aburrido, convencional, discreto y normal. Yo que nunca conocí la armonía, pero que entiendo a la perfección el ritmo y la melodía. Yo que escuché, probé, palpé, leí, abracé, cada línea como si fuera la última. Yo que me drogué hasta el hartazgo, con canciones, poemas, cuentos y novelas. Yo que no soy, pero soy, o algún día seré. Los recuerdos que tengo de chico son de mi abuela leyéndome antes de ir a dormir y que me regalaba algunos libros que cuando empecé a crecer venían los libros con letra cursiva y dibujos. Y de esa forma aprendí a leer en cursiva. Y bueno, me acuerdo de leer casi todos los libros infantiles clásicos, como La Cenicienta, Blancanieves, todo eso, de esa forma. Y esa forma fue la que me ayudó a entender la cursiva y a seguir leyendo, digamos. Bueno, generalmente mi abuela, Carolina del Pero, por parte, o sea, mi abuela paterna, mi mamá también me leía algunos cuentos que había ahí dando vuelta por mi casa, pero ellas dos son las dos figuras, digamos, que yo recuerdo que me contaban cuentos o me leían libros. Y desde muy chiquito me interesó la lectura más que nada, o sea, aprender a leer. Y yo estaba todo el tiempo preguntando, bueno, ¿qué dice acá? ¿Qué dice allá? La acompañaba al supermercado a mi mamá y le preguntaba todos los carteles, todo. Iba leyendo y ella me iba corrigiendo. Y bueno, de esa forma, digamos, aprendí a leer y me nació el gusto por la lectura desde muy chico. Y yo creo que, en primer lugar, lo modifica. O sea, que la verdadera lectura te modifica o modifica al lector. Si no, ya sería una lectura, pero no una lectura que te marque, digamos, o que te produzca algo. Una lectura superficial sería, si no pasa nada. Pero cuando pasa algo, es muy fuerte porque empezás leyendo algo y siendo de una manera o pensando de una forma, y cuando terminás el libro o el texto, ya sos otra cosa o tu cabeza se expandió un poco en ese pensamiento. Y las primeras lecturas que yo tengo recuerdo son Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, y Harry Potter. Harry Potter me lo regaló mi abuela me regaló toda la colección de Harry Potter a medida que iban saliendo. Ese fue el primer libro mío que yo tuve que no me lo prestó nadie ni que lo saqué de ninguna biblioteca, que era mío. Después, bueno, con el tiempo Harry Potter queda allá abajo, queda chiquito, pero en mi memoria fue uno de los libros fundamentales, digamos, que me dijo, bueno, es por acá. Y Las aventuras de Sherlock Holmes las sacaba de la Biblioteca Popular Carlos Casado y me los leí todos. En un verano me los leí todos y no podía parar de leerlo. Me acuerdo de mi mamá que me retaba de que apague la luz de la pieza o que me vaya a dormir y yo seguir leyendo hasta el final. O sea, quería saber cómo terminaba cada historia. Actualmente llego, bueno, a través del profesorado de lengua y literatura que estoy cursando. Ahí se me abrió el abanico de opciones en cuanto a lecturas y llego por lo que me recomiendan ahí, por lo que me recomiendan mis compañeros. Hablo mucho con Juano Moroni, que tuve la suerte de cursar juntos, o sea, de entrar en el mismo año. Y nada, llego de esa forma, de lo que me recomiendan y de lo que voy leyendo. Por ahí lees un libro donde te recomiendan otro autor o donde citan otro autor o donde citan otro texto y vas y lo buscás
Y sí, bueno, estaba bien citado, digamos. Y de esa forma es como llego a los libros. Antes, o sea, en realidad no antes, siempre fui un lector de biblioteca. Nunca en mi caso hubo muchos libros. Yo hasta que no empecé a cursar el profesorado tampoco me preocupaba por comprar libros. Pero sí siempre de ir a la biblioteca, tanto acá a la Carlos Casado como a la de Rosario, y sacar libros. Igual ahí cuando iba no trataba de que nadie me recomendara nada, o sea, de ir, ver y bueno, el que me llamaba la atención me lo llevaba. Y aparece medio confuso, como aparece. A mí siempre me gustó la música, me gustó el rock and roll. Y bueno, de chiquito tocaba la batería, tenía una banda y escribía canciones para esa banda. Canciones malísimas, obviamente. Pero creo que de esa forma fue como yo me empecé a animar a escribir, digamos, a decir, bueno, tengo una idea en la cabeza y la puedo dejar plasmada en una hoja. Y creo que esa fue la forma. O sea, cuando empecé a tocar con un grupo de amigos y que no teníamos canciones, y bueno, había que hacer canciones. Ahora sigo siendo muy desordenado, pese a mis esfuerzos por no serlo, pero ahora yo lo tomo como, no sé si como una obligación. Aprendí a entender el rol del trabajo del escritor. De decir, bueno, yo me tengo que sentar una determinada cantidad de tiempo, no todos los días, no siempre en el mismo horario, pero la única forma de escribir es sentarse y escribir. Y me cuesta mucho esa disciplina de decir, bueno, me voy a sentar y voy a escribir. Por ahí tengo millones de ideas en la cabeza dando vueltas, o cosas que voy pensando y las anoto en el celu y quedan ahí, y me cuesta bastante el trabajo de decir, bueno, ahora voy en serio. Claro, no, o sea, la única condición, o lo que me gusta a mí, es escribir de noche. O sea, nunca me voy a levantar a las 8 de la mañana y me voy a sentar a escribir porque no me sale y no puedo. Siempre me gustó escribir de noche. Si estoy solo, mejor. Si está la mamá del nene, o está mi nene, o estoy en la casa de mis viejos, trato de que se vayan a dormir todos y recién ahí yo me siento y me pongo a escribir. Si por fuerzas mayores lo tengo que hacer a la tarde o a la mañana, lo hago. Pero mi momento preferido es a la noche cuando están todos durmiendo. Generalmente, como me gusta fumar, estoy en el patio y estoy con mi cuadernillo en el patio y escribo ahí. Después lo paso a la compu y en el momento en que hago el traspaso, digamos, del crudo de la hoja a la compu, ahí es donde lo corrijo también. Lo voy corrigiendo, digamos, sobre la marcha. Pero sí, mi lugar es el patio de noche. Y para mí fundamentalmente se forma leyendo. Para mí un escritor se forma leyendo y bueno, obviamente, escribiendo. Pero la lectura ayuda mucho a la hora de después, cuando vos te vas a sentar y decís, bueno, quiero poner determinada cosa, ¿cómo lo pongo? Me parece que si vos tenés más lecturas hechas, tenés muchas más posibilidades de elecciones a la hora de decir, bueno, lo voy a poner de esta forma o de esta otra, o quiero lograr determinado efecto con una frase o no. Y eso te lo da la lectura, me parece. No otra cosa. Y bueno, la literatura, en primer lugar, es subvertir, digamos, este lenguaje cotidiano o académico o científico, o este lenguaje pragmático que utilizamos cotidianamente, a un lenguaje despojado de todo pragmatismo, o sea, que no busca nada, o que busca todo a la vez. Nunca se sabe. Pero me parece que la literatura lo que me ofrece es eso, es la posibilidad de jugar con el lenguaje de una forma no convencional y de poder decir cosas que no las diría de la misma forma si fuera un lenguaje académico o cotidiano. Y eso es difícil. Me parece que en primer lugar no se escribe para nada. Y en segundo lugar, se escribe porque el ser humano siente la necesidad de dejar plasmado o dejar una especie de huella para que otro lo vea y diga, bueno, acá hubo alguien o hubo algo y pasó esto. Me parece que esa es la necesidad fundamental de escribir y de desahogarse, digamos, sacarse de adentro todo lo que uno tiene, sea bueno o malo, catalizándolo, digamos, ahí en la escritura. Qué sé yo puedo escribir un cuento que hable sobre un perro
que va a pasear a la plaza y capaz que yo estoy muy contento ese día y el cuento transmite eso, transmite mi estado de ánimo. Por más que yo no ponga en ningún momento que esté contento o que el perro esté contento. Me parece que de eso se trata, de catalizar los sentimientos o las emociones que tenemos mediante un trabajo que cumple ciertas reglas y ciertas normas. Y bueno, las primeras dos es saber escribir y leer. Después de eso hay que tener ganas y después de eso hay que sentarse y escribir. Me parece que va en ese orden y que sin ninguna de las tres no existiría la posibilidad de ser escritor. No sé si habría de tener alguna otra cualidad en cuanto a conocimiento específico, esas cosas me parece que no son necesarias. Que simplemente con el hecho de saber leer y escribir y tener ganas de escribir ya es suficiente para empezar. Mientras escribo, escupo sangre, como si fuera tinta, escupo palabras. El gran hermano que todo lo observa no puede negar toda esta mugre. Estoy perdido en mi ciudad natal, la policía está dentro de mi cabeza. Hay ciertas cosas que no se pueden pensar, pero para eso inventé la neolengua. Todos vigilan, observan, delatan a todos. Todos adormecidos juegan a ser felices. Todos adorando, adulando al gran hermano. Todos confundidos, idiotizados, manipulados. Y yo estoy solo, escupiendo sangre y muerte, escupiendo palabras prohibidas. Revolución, libertad, sexo, alegría, fantasía, literatura. Escupiendo en la cara del gran hermano y su modo de vida. Londres, tan moribunda y gris como siempre, es testigo casual de tanta locura, donde las palabras que invitan a pensar fueron borradas, anuladas para siempre. Escupo sangre y escribo, escupo muerte y escribo. Tanta desesperanza, desilusión acumulada, tantas noches desveladas, fumando estrellas. Escupo muerte y escribo, escupo sangre y escribo. Bueno, a mí me parece que el lugar de los escritores en la cultura es muy importante, sin embargo no es reconocido socialmente como tan importante. Yo el hecho de que empecé de muy chico haciendo teatro, y bueno, lo primero que te dan cuando vas a hacer una obra es un guión de teatro. Y a nadie le importaba el autor de ese guión, en realidad, ¿no? Lo que importaba era aprenderse la letra y repasarla y que la escena salga bien. Y después también me gusta ver mucha televisión, veo series, y tampoco nadie piensa en los guionistas. Hoy en día sí un poco más, pero hace 10, 15 años atrás no se tenía en cuenta tanto al guionista o a los escritores. Y bueno, también vos ves una serie hermosa o una novela hermosa o lo que sea, y eso está escrito. O sea, eso empezó siendo una hoja de papel, en palabras. Después se transforma en todo ese producto audiovisual maravilloso, pero el germen está ahí, en el escritor o en la escritora. Y por eso me parece que es fundamental en la cultura el lugar del escritor y a la vez no es tan reconocido como debería serlo. O sea, quizás yo te pueda nombrar, o cualquier persona te pueda nombrar 50 actores conocidos y no 50 guionistas o 50 autores de teatro o de novelas. Ahí me parece que está la desigualdad. Yo convivo prácticamente con la escritura todos los días, todo el tiempo. Me refiero al hecho de que hay veces que hay situaciones o personas o algo puntual que te hace decir, bueno, quiero escribir esto o te despierta una idea. Y es como que estoy atento, digamos, en todo momento a eso. Por más que después no lo uso o que quede en la nada, es como que me gusta mirar de más, digamos. Ir observando todo y ir sacando cosas de ese todo que voy observando. Y bueno, por ahí me pasa, qué sé yo, que voy caminando, voy en bicicleta o voy al trabajo y se me ocurren 2 o 3 líneas de algún poema o de algún verso, los anoto y capaz que quedan ahí 1 o 2 semanas y después lo vuelvo a leer y digo, bueno, lo puedo seguir de esta forma. Y capaz que se me ocurrió caminando un día que nada que ver y lo terminé otro día de otra forma, pero convivo continuamente, digamos, con la escritura o con el hecho de pensar para escribir. Y esa pregunta es muy difícil también. Para mí, afuera de la lengua existe todo. Sin embargo, sin la lengua no podríamos poner en palabras ese todo que existe. Entonces, si bien la lengua condiciona cómo percibimos la realidad, o sea,
cada palabra tiene su significado y alguien la inventó en algún momento de la historia, esa palabra. Me parece que nos ayuda a entender ese todo que está por fuera de la lengua y que la lengua en sí es el gran invento, digamos, que tenemos como seres humanos y que es lo que nos permite organizar nuestra vida y nuestra percepción de lo que es el mundo. Nada, eso. O sea, diría que está todo afuera de la lengua y que no hay nada fuera de la lengua, sin embargo. Sí, sobre todo cuando escribo poesía, una vez que lo vuelvo a releer, digo, bueno, no sabía que me sentía así o no sabía que pensaba esto en este momento. Porque por ahí uno escribe impulsivamente y no se detiene a pensar, y después cuando hace una relectura, dice, opa, mirá lo que estaba pensando. Y creo que mi escritura se revela contra las formas clásicas o antiguas de hacer literatura. Yo desde que leí a Roberto Art y Borges, mi cabeza dio un giro de 180 grados. Entonces me parece que es por ese lado, o sea, decir, bueno, hay que romper con la forma tradicional y eso es lo que intento, o eso es lo que intento contra lo que se revele mi escritura. Muchas veces caigo en la trama tradicional o en el formato tradicional y bueno, es ahí cuando borro la mayoría de las cosas y vuelvo a escribir. Bueno, en cuanto a las personas cercanas que me ayudaron a formarme o que me están formando, digamos, en primer lugar lo tengo que poner a Edgardo Rossini, porque él, bueno, más allá de que fue mi profesor de teatro y que estuve muchos años con él, me enseñó esto de la prepotencia del trabajo, que es lo que me sirve también a la hora de sentarme a escribir y decir, bueno, yo puedo, y yo puedo si me pongo, no por otra cosa. Entonces, bueno, en primer lugar sería Edgardo, en segundo lugar sería Rocío Tarola, que es la mamá de mi nene, que siempre me alentó a que escriba, y en tercer lugar pondría a mis profesoras del profesorado, Luciana Siminari, María Sormani y Wendy Hispani, de las cuales de las tres aprendí muchísimas cosas y cada una me enseñó algo en particular que lo voy a llevar conmigo toda la vida. Y bueno, por eso estoy totalmente agradecido. Por ejemplo, Luciana Siminari me enseñó esto de la disciplina, de que hay que ser constante y consistente. María Sormani me abrió un campo de opciones en cuanto a la literatura argentina muy grande, de autores a los cuales yo ni conocía el nombre, ni siquiera, y que hay algunos que son mis favoritos hoy en día. Y Wendy siempre apoyándonos y diciéndonos que vayamos para adelante y que creamos en nosotros mismos, que es la única forma, digamos, de que alguien más crea en vos. Y bueno, en cuanto a la literatura, yo lo tengo allá arriba a Borges, pero por una cuestión de que fue lo primero que leí que me voló la cabeza en el sentido de decir, bueno, mirá, está escribiendo sobre un tigre y mirá cómo escribió sobre el tigre, ¿no? Después, a la misma altura lo tengo a Roberto Art y un escalón más abajo lo tengo a Saer y a Faulkner. Porque en la narrativa, sobre todo, me gustan mucho Faulkner y Saer por el trabajo que hacen en cuanto a crear su propio universo más allá de una sola novela. O sea, es decir, quizá todas las novelas de Saer tengan el mismo mundo, digamos. Y Faulkner también hace lo mismo y eso me parece muy, muy interesante. Bueno, un personaje que me marcó mucho y que me gustó muchísimo hacer justamente en el teatro fue José de Papá Querido, que bueno, es una obra del teatro abierto, donde habla de 4 hermanos que son hermanos por parte del mismo padre, que se encuentran por primera vez en el velorio del padre. Y tanto el personaje que me tocó interpretar como la obra en sí me marcó mucho. O sea, me marcó en el sentido de que la hice con 16 años. Empecé a ver todo lo que fue la dictadura militar, todo lo que fue el teatro abierto.
Y de hecho con esa obra fuimos a hacer un ciclo también a Rosario, en una sala medio oculta ahí. Y nada, me gratificó mucho en el sentido de decir, bueno, me siento muy cercano al personaje que estaba interpretando. Pues hacía de un pintor o de un poeta así medio bohemio, que tenía ideas liberales o comunistas, digamos. Y bueno, me sentía, aparte en esa edad que también había empezado a leer lo del Che Guevara, lo del comunismo, Marx, toda esa onda que también me voló la cabeza, en el sentido de decir, bueno, hay gente que 200 años atrás se dio cuenta de cómo eran las cosas. Esa obra elijo esa obra, papá querido. O sea, dejar un mensaje en el sentido de decir que cualquiera puede escribir, cualquiera que tenga ganas puede escribir si se sienta a escribir, y que hay que leer bastante para poder escribir. Que no hay que condicionarse con la lectura en el sentido de decir, o sea, si no te gusta, no te gusta. Vos no te podés obligar a vos mismo a leer algo que no te gusta. Pero no perderse la oportunidad de decir, no me gusta. Yo creo que pasa por ahí, y que bueno, y que la literatura ofrece un mundo de posibilidades y de interpretaciones, que si todo el mundo leyera literatura o leyera un poco de literatura, seríamos un poco más, ¿cómo decirlo?, más conscientes de que hay otras realidades y que nuestra realidad no es la única que existe en el mundo. De que hay otras formas de vida y otras formas de pensar, y que son tan válidas como las nuestras. Ni mejor ni peor. Nada, y me parece que eso, que la literatura ofrece eso, esa posibilidad de reflexión, de darse cuenta de que hay otras formas de vida, de que hay otras formas de pensar, de que hay gente que la pasa realmente muy mal, y que hay gente que la pasa realmente muy bien, y que no es casualidad. Este se llama Falopita Borgiana. ¿Existen palabras para describir una lágrima? Y si de verdad gozáramos de la fortuna, de la rueda que gira eternamente absurda, de encontrar alguna, ¿tendríamos el valor de transcribirla? Quiero decir, descargar los anhelos, los sueños, los que se fueron, los que se hicieron y los que están por llegar, las noches inacabadas, por supuesto, también las acabadas, escribir sin miedo, desnudar el alma en llanto y silencio. Y ahora que lo pienso, todo empieza terminando. Las horas impávidas siempre sucediendo, la mente hipnotizada con el trance del tiempo. Sigo pensando en los espejos y me convence un único reflejo, el de las puertas de tu alma, la entrada al universo. Fluir sin un fin más que fluir, esa canción y tu jardín al que de vez en cuando me gusta ir.